Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Charlas Banrep, este espacio habitual donde damos a conocer y difundimos los estudios que hace justamente el Departamento de Investigaciones del Banco de la República. En este caso vamos a hablar de uno de los más recientes ensayos de política económica que se denomina Ingresos Externos Corrientes de Colombia, Desempeño Exportador, Avances y Retos. Este ha sido un estudio que ha sido coordinado por Enrique Montes, por Jorge Toro, por Aaron Garavito, y digo coordinado porque el equipo de trabajo abarca 12 investigadores, es decir, un grupo de trabajo bastante amplio y con muchos componentes dentro del estudio. El estudio esencialmente trata de abordar este cuello de botella del que hemos hablado tantas veces y que es muy importante en la actual coyuntura, y es el cuello de botella externo. Una economía que tiene limitaciones para exportar, una economía que no tiene suficientes recursos externos y que tiene que andar en las épocas de auge de maravilla, pero en las épocas en que hay destorcida exportadora se ven problemas. Pero bueno, los que nos van a explicar esto son Jorge Toro y Enrique Montes, que a cargo de los coordinadores están hoy con nosotros, así que les quiero dar la bienvenida y empiezo preguntándole a Jorge la motivación central para haber abordado este estudio. Jorge. Bueno, la motivación central, Mauricio, muchas gracias, es la experiencia que recientemente tuvo Colombia ante la caída de los precios del petróleo. Fue muy traumático. Eso significó duplicar el déficit de la cuenta corriente, que estaba en 3% y llegó a un poco más del 6% del PIB. Dividir por dos nuestras exportaciones, reducir los ingresos del gobierno nacional, que representaban 20% del sector petrolero, a prácticamente nada, y finalmente una desaceleración del crecimiento. Esto tan traumático, vimos que era la necesidad de estudiar las fuentes de ingresos externos para ver cómo podía eliminarse la vulnerabilidad de Colombia hacia el futuro, diversificar nuestros ingresos y evitar un nuevo traumatismo como el que tuvimos. Desde el título mismo, ustedes hacen énfasis en que se trata de los ingresos externos corrientes. ¿Qué quiere decir eso, Jorge? ¿Qué quiere decir los ingresos externos corrientes? Bueno, son corrientes porque hay otros ingresos que son de capital, como la inversión extranjera directa o los préstamos externos. Son corrientes porque hacen parte de lo que el país produce a través de su actividad exportadora, tanto de bienes como de servicios, como también las transferencias que recibe o la renta de las inversiones colombianas en el exterior. Es ese tipo de bienes que se exportan y que producen un ingreso corriente. Bueno, ¿y por qué es importante tener buenos ingresos corrientes? Yo ya más o menos lo intuyo, pero ustedes que han hecho el ejercicio, ¿por qué es importante para una economía tener cuantiosos o sólidos ingresos corrientes? ¿Y cómo está Colombia frente a otros países de la región en términos de ingresos corrientes? Bueno, es importante porque nosotros somos una economía que necesitamos importar para poder crecer, para poder producir. Hay muchos bienes que no producimos, bienes de alta tecnología, incluso materias primas. Nuestro aparato productivo y también la inversión requiere la importación de muchas cosas y para eso requerimos producir ingresos corrientes. De lo contrario, vamos a terminar en un desequilibrio externo, en un endeudamiento externo que puede poner en entredicho la estabilidad macroeconómica hacia el futuro. Los ingresos externos en general en Colombia no alcanzan a ser el 20% del Producto Interno Bruto. Es para el tamaño de la economía colombiana un nivel muy bajo. Si lo comparamos internacionalmente, por ejemplo, los países desarrollados tienen un 40% de su PIB representado en ingresos externos. Asia emergente, pues ni se diga, 50% los ingresos corrientes con respecto a su producto. Incluso en América Latina, Perú, Chile y México tienen 30% o un poco más de ingresos externos como proporción del PIB. Es decir, internacionalmente son bajos. ¿Y eso qué significa? Que nuestros ingresos externos han hecho un aporte muy moderado al crecimiento. Realmente nuestro crecimiento depende mucho de la demanda interna y por esa razón tenemos necesidad de aumentar el tamaño y el dinamismo de nuestros ingresos externos. Bueno, y quiero preguntarle a Enrique Montes, otro de los coordinadores del estudio, ¿por qué encuentran ustedes, cuáles son las causas que encuentran para que Colombia esté tan floja en términos de ingresos corrientes, en términos de exportaciones de bienes y servicios y otros ingresos corrientes comparada con otros países de la región? Gracias, Mauricio. En nuestro análisis encontramos que en el caso de las exportaciones de bienes, son exportaciones que están altamente concentradas tanto en productos como en mercados de destino. En el caso de los de mercados de destino, básicamente
son América Latina y los Estados Unidos, y son países que han registrado bajas tasas de crecimiento frente a posibles destinos de las exportaciones colombianas como el mercado asiático y otros países europeos, ¿sí? Adicionalmente, nuestras exportaciones, su contenido tecnológico es muy bajo y esto lo hace menos atractivo el mercado internacional, ¿sí? Y los ejercicios que hicimos para evaluar el rol de tanto de la tasa de cambio como de la demanda externa en las cantidades exportadas de Colombia, encontramos que la depreciación de la tasa de cambio tiene un efecto positivo, pero que es relativamente marginal, mientras que la demanda externa es la variable más relevante para impulsar las exportaciones colombianas. Hay un par de elementos que están mencionados en el estudio que me parecieron muy interesantes y quisiera oír su opinión al respecto, Enrique. Uno es los costos de la actividad exportadora y el otro es lo que se denomina sesgo antiexportador. En un par de frases, ¿por qué no nos aclara qué quiere decir esos dos elementos y qué tan importantes son para que Colombia esté rezagada en exportaciones? Ok, entonces nuestros costos de comerciar en Colombia son elevados, y son elevados debido a nuestra ineficiencia logística portuaria y en general a los problemas institucionales que tiene el comercio exterior colombiano. Y por otro lado, el esquema de protección que hoy por hoy se sustenta en la aplicación de medidas no arancelarias encarece la producción nacional, afectando nuestra productividad interna y restando competitividad a los productos colombianos en el mercado internacional. Esos son elementos que acaban de explicar el por qué no exportamos más. Hay gente, Enrique, que piensa, bueno, tanta cosa de sesgo antiexportador, que de los aranceles, etcétera, etcétera. Aquí no hay nada que exportar, dice la gente muchas veces. ¿Ustedes encuentran que hay sectores o rubros que sean promisorios desde el punto de vista de la exportación y que no hayan sido adecuadamente explotados? Consideramos que sí hay productos que tienen potencial exportador en Colombia, siempre y cuando se resuelvan los problemas de protección y los problemas de eficiencia logística. Por un lado, los productos agrícolas, en donde Colombia tiene un potencial agrícola enorme, y por otro lado, la ventana de oportunidades que pueden ser los servicios. Los servicios en el mundo son los que actualmente están jalonando el crecimiento económico y están jalonando la dinámica del comercio mundial. Estos servicios se caracterizan porque son los más resilientes a los choques de términos de intercambio y son de uso transversal en toda la economía. En el caso colombiano, la revisión que hicimos nosotros para los últimos 20 años, los servicios en dólares se multiplicaron por 6 o 7, destacándose los servicios asociados al transporte y al turismo. Y los otros componentes de servicios modernos también despuntan importantes exportaciones de software y servicios empresariales, de manera pues de que esas son las potencialidades que tiene Colombia para generar más ingresos externos. No quiero dejar de mencionar algo adicional, Enrique, sobre lo que quisiera una palabra de parte suya. Estamos hablando de exportaciones de bienes, exportaciones de servicios, pero hay otros ingresos externos corrientes que no son exportaciones de bienes y servicios. ¿De qué se trata? Esos son los ingresos provenientes por los rendimientos de las inversiones que tiene Colombia en el exterior, ¿sí? Y los ingresos provenientes por transferencias corrientes que llegan a Colombia, especialmente de las remesas que envía la población colombiana residente en el exterior. En el caso de las remesas, que son los ingresos más importantes, estas en el 2019 representaron cerca del 14% del valor total exportado por Colombia y cerca del 3% del consumo de los hogares en Colombia. Bueno, entonces tenemos una situación en la que Colombia ha estado exportando bienes primarios esencialmente, primero café, algunas agropecuarias, después minería esencialmente, atada alrededor del petróleo, a pocos mercados y además de eso con una participación muy precaria dentro del Producto Interno Bruto, lo que significa un cuello de botella externo para poder dinamizar importaciones, traer tecnología, bienes, equipo, etcétera, etcétera. Y aparte de eso tenemos un potencial que no hemos aprovechado. Esa situación, ¿cómo se puede superar, Jorge? ¿Cuáles son las recomendaciones de política económica que extraen ustedes de este estudio? Pero básicamente el objetivo de la política sería poder fomentar y especialmente también diversificar nuestra base exportadora. Mientras no lo hagamos, vamos a seguir siendo tan vulnerables que vamos a repetir la experiencia de 2014. Y para eso necesitamos eliminar ese sesgo antiexportador. Necesitamos repensar esa política de protección que ha venido disuadiendo
al empresario a que exporte y a que busque el mercado interno. Y eso es necesario, de lo contrario vamos a seguir simplemente vendiendo al mercado interno. También necesitamos aprovechar esa potencialidad que mencionaba Enrique, por ejemplo, en los servicios y en los servicios modernos. Tenemos que aprovechar las técnicas nuevas de información y comunicación y también preparar nuestro capital humano para poder competir en esos nuevos mercados. Y finalmente tenemos que disminuir esos costos logísticos, de transporte, de funcionamiento de puertos, mejorar nuestra posibilidad de mover los recursos a través del país a menor costo. Solo de esa manera vamos a poder exportar y ser más competitivos. Bueno, ahí están las conclusiones de este nuevo ensayo de política económica, ingresos externos corrientes de Colombia, desempeño exportador, avances y retos sobre este tema que es crítico en este momento en que la economía colombiana se enfrenta una vez más a dificultades de tipo externo. Que nos acompañaron y quiero agradecerles especialmente a dos de los coordinadores de este estudio. Jorge Toro, muchas gracias. Enrique Montes, muchas gracias. El tercer coordinador, Aarón Garavita, no estuvo con nosotros. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, Mauricio. Mil gracias, Mauricio. Y ojalá ustedes que nos siguieron en esta nueva emisión de Charlas Banrep se interesen por leer este estudio, elementos de juicio muy interesantes para un debate que sin duda volverá a resurgir una y otra vez en el país. Muchas gracias y hasta las próximas Charlas Banrep.